Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenics y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a hablar sobre un caso específico que sucede dentro de DeFi, que es la toma de préstamos, ya que he recibido varias consultas y varias preguntas relacionadas a por qué tendríamos que tomar un préstamo en DeFi, ¿sí? Cuáles son las ventajas o cuáles son los casos de uso. Así que en este video vamos a explorar algunos de esos casos de uso. Así que quédate que ya arrancamos. Préstamos en DeFi, ¿sí? Vamos a ver un poquito de cómo funcionan y vamos a hacer un repaso muy rápido sobre los préstamos, sobre los pools de liquidez. Tenemos nuestro usuario que por ejemplo tiene Ethereum y hay algún protocolo de liquidez, no sé, por ejemplo Aave o Compound, en donde nosotros podemos depositar un cripto como colateral y obtener, ¿sí?, un préstamo, ¿sí?, del pool de liquidez y tenemos que, con un interés que tenemos que ir pagando, ¿sí? Entonces, la gran pregunta, ¿sí?, que surge generalmente es ¿por qué querríamos tomar un préstamo sobrecolateralizado? ¿Sí? He recibido esta consulta muchas veces y la verdad que tiene mucho sentido. Lo primero que pensamos, ¿por qué queremos hacer eso? Si estamos poniendo más dinero de que realmente obtenemos. Y bueno, la verdad es que existen diferentes casos de uso y son bastante orientados por el momento hacia la especulación de los precios. ¿Sí? No hay una gran variedad de casos, si no es más que nada para especular. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar una posición short en un criptoactivo, podríamos tomar una posición long en un criptoactivo, tomar un préstamo porque hay alguna oportunidad de arbitraje en otra plataforma, o por ahí pedir prestado, dentro de estos casos, un utility token que esté ligado a la gobernanza de algún sistema, ¿sí?, para poder utilizarlo como poder de voto dentro de algún sistema como por ejemplo Maker, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿sí?, y te voy a dar un ejemplo para que puedas entender mejor cuáles son estos casos de uso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es tomar una posición en el mercado, ¿sí? Esto que se dice, ¿sí? Entonces, una posición es lo que vos pensás que va a pasar en un determinado mercado, ¿sí? Puede ser una posición short o una posición long, ¿sí? Se dice que es una posición long si, por ejemplo, yo creo que tengo un par de criptomonedas, ETH y DAI, ¿sí? Creo que el precio de ETH con respecto a DAI va a subir, ¿sí? Entonces quiero tomar una posición long, significa. Y short significa lo contrario, ¿sí? Tengo el mismo par, ETH y DAI, y creo que el precio de ETH con respecto a DAI va a bajar. Entonces tomo una posición short y acordate, long es porque yo creo que el precio va a subir de alguna criptomoneda y short es que pienso que va a bajar, ¿sí? Y digamos, la posición es realizar algo, ¿sí? Realizar alguna acción que, porque yo creo que este precio va a subir o bajar, me va a redituar algo, ¿sí? Me va a dar alguna ganancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de long, por ejemplo. Digamos que tenemos un usuario, que en este caso se llama Damián, y tiene 2 ETH, ¿sí? Y él cree que el precio de ETH va a subir con respecto de DAI. Si DAI es una stablecoin, él cree que el precio de ETH va a subir, entonces con menos ETH va a poder comprar más DAI, ¿sí? Entonces decide apalancarse, lo que se llama leverage, o apalancarse tomando una posición long en ETH DAI, ¿sí? Esto también mucha gente compara con margin trading, ¿sí?, donde tomás más dinero del que podés para ejecutar alguna acción y obtener más ganancias de las que harías normalmente con el dinero que tenés. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, digamos que el precio de un ETH es 260 DAI, ¿sí? Es un ejemplo nomás. Y Damián originalmente entonces tiene 2 ETH que están valuados a 260 DAI, entonces tiene en total 520. Entonces lo que va a hacer Damián es ir a un protocolo de liquidez, no sé, como Aave o Compound o cualquier otro, y deposita sus 2 ETH y como colateral en un protocolo de DeFi y tiene un préstamo de 260 DAI. Si está sobrecolateralizado, pues puso 2 ETH y ahora toma 260 DAI. Entonces, lo que va a hacer Damián es inmediatamente ir a un exchange descentralizado como Uniswap, Kyber, y va a intercambiar esos 260 DAI que tomó como préstamo por ETH.
bueno, en algún exchange, ¿sí? Entonces él ahora ya se queda con el ETH. Y Damián tiene 3 ETH con un préstamo que tiene que pagar de 260 DAI, ¿sí? Su posición se dice entonces que ahora que es long en ETH DAI y está empalancada 1.5. Tenía 2 ETH, ahora tiene 3, pero con un préstamo de 260 DAI. Entonces, ¿qué pasa? Él mantiene esto y unos meses después lo que pasa es que el precio de ETH sube, ¿sí? Quiere decir que ahora con un ETH puedo comprar más DAI. En vez de 260 DAI puedo comprar 300 DAI. Entonces, ¿qué pasa? Damián decide cerrar su posición y tomar ganancias porque ahora el precio subió, pasó lo que él pensó que iba a pasar. Entonces, para lograr esto, Damián necesita pagar su préstamo de 260 DAI que tomó, más obviamente el interés, que en este caso vamos a poner que sean 5 DAI. Entonces, la deuda total a pagar va a ser 265 DAI. Entonces, ¿qué pasa? Damián ahora tenía un ETH. ¿Te acordás que había intercambiado en el paso anterior? Bueno, él ahora vende los ETH por valor de 265 DAI, que es la deuda que tiene que cubrir con el protocolo de liquidez. Pero ¿qué pasa? En este caso, como el precio de ETH subió, ahora no necesita gastar un ETH, ¿sí? Necesita en este caso particular gastar solo 0.883 ETH para pagar los 265 DAI. ¿Por qué? Porque el precio de ETH subió. Entonces con menos ETH puede comprar la misma cantidad de DAI o más, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir al protocolo, va a pagar su préstamo de 260 más 5 y se le va a devolver el colateral original que había puesto originalmente. Entonces hacemos un repaso. En el paso anterior había terminado que Damián tenía 3 ETH, ahora gastó 0.883 ETH para comprar los DAIs. Entonces se quedó con 2.117 ETH, ¿sí? Que están valuados ahora en 635 DAI, ¿sí? Y te quiero mostrar que originalmente Damián empezó con 2 ETH valuados en 520 DAI, ¿sí? Y ahora tiene 635. Entonces, ahí obtuvo una ganancia por haberse expuesto a la subida de precio de Ethereum con un préstamo que tomó de un protocolo de liquidez, ¿sí? Si sin la exposición esta que hubiera tenido, hubiera mantenido esos 2 ETH valuados a 600 DAI, ¿sí? Es decir, hubiera igual ganado dinero, ¿sí? Pero hubiera tenido una ganancia de 80 DAI, ¿sí? Pero con la exposición, Damián tuvo 115 DAI de ganancia en vez de 80, ¿sí? Entonces, este es un ejemplito muy básico de cómo funcionaría una posición long con una stablecoin, ¿sí? Con una criptomoneda que fluctúa su valor y con una stablecoin que sabemos que siempre el valor es el mismo, ¿sí? Entonces tenemos que exponernos al precio de la moneda que fluctúa. Y de esta manera, Damián obtuvo más ganancias que si las hubiera tenido haciendo hodl, por ejemplo, ¿sí? Manteniéndolas en su wallet sin hacer absolutamente nada. Entonces, sigamos. Vamos a ver un poco los problemitas que puede haber con este tipo de posiciones y este tipo de acciones que hacemos en DeFi, ¿sí? El apalancamiento y el margin trading es muy peligroso si no sabes lo que estás haciendo. O sea que no lo recomiendo para nadie si no entendés muy bien lo que estás haciendo, ¿sí? Y existen muchos riesgos de tomar estas posiciones en el mercado, así que te recomiendo que si vas a intentar hacer esto, realices tu propia investigación, si va a ser redituable o no, con todos los fees del gas y todos los pequeños detalles que no podemos cubrir en estos videos. Y no, esto no es consejo financiero de ningún tipo, haz tu propia investigación, ¿sí? Por ejemplo, si el colateral en realidad es subir baja, puede ser que hasta sea liquidado y vas a perder en vez de ganar algo. Y recuerda que siempre estás tomando un riesgo, ¿sí? Tener mucho cuidado con la cantidad de dinero que invertís en estos protocolos. Y algo que siempre comento también es que estos protocolos, de nuevo, son muy interesantes, pero son experimentales también a la vez. ¿Sí? Es todo muy nuevo, entonces tener mucho cuidado cuando se toman posiciones apalancadas. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo del caso opuesto, ¿sí? De hacer short. Digamos, ahora Damián tiene 260 DAI, tiene la stablecoin y él cree que el precio de ETH va a bajar con respecto a DAI. ¿Sí? El precio de ETH va a bajar.
Entonces decide apalancarse tomando una posición short en ETH DAIs. Entonces estamos en el mismo caso. Un ETH son 260 DAI y originalmente Damián tiene 260 DAI que están valuados en un ETH. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al protocolo de liquidez, va a depositar sus 260 DAI como colateral y va a tomar un préstamo por un ETH. En este ejemplo, digamos, no está sobrecolateralizado, es un poco diferente a la realidad, pero para los ejemplos de la demo va a estar bien, sí. En la realidad tendrías que poner un poco más de DAI para obtener un ETH o pedir menos ETH, pero bueno, está bien para el ejemplo. Entonces, de nuevo, va a ser exactamente algo muy parecido. Va a ir a intercambiar el ETH que pidió como préstamo por DAI, ¿sí? En algún exchange descentralizado. Va a Uniswap y lo intercambia, ¿no? Entonces, ahora Damián tiene 520 DAI, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene los 260 DAI que intercambió por el ETH y obviamente los que tiene bloqueados como colateral en el protocolo, ¿sí? Y su posición está short en el DAI. Si él cree que el precio de Ethereum va a bajar, en los próximos meses va a bajar. Y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Él está esperando y el precio de ETH baja. ¿Sí? Quiere decir que ahora con un ETH en realidad compro menos DAI. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Él ahora tiene DAI, ¿sí? Como el precio de ETH bajó, ahora un ETH puede comprar menos DAI y en consecuencia DAI es más valioso con respecto a ETH, por más que DAI sea un stablecoin, ¿sí? Con respecto a ETH es más valioso. Entonces, Damián decide cerrar su posición y tomar las ganancias. Entonces, para lograr esto, de nuevo, él va a tener que pagar su préstamo de un ETH más el interés, que para este ejemplito digamos que es 0.2 el interés que tiene que pagar. Entonces, Damián ahora de nuevo, cuando va al DEX, porque ahora tiene DAI, y tiene que vender, ¿sí? Su DAI, vende 240 DAI para cubrir el valor de 1.02 ETH de la deuda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este paso, Damián solo tiene que vender 240 DAI, ¿sí? En vez de 260, como lo intercambió anteriormente. Entonces se queda con 20 de ganancia ya ahí. Entonces ahora paga su préstamo, ¿sí? Y se le devuelve el colateral original de 260 DAIs. Entonces, para repasar, 520 DAIs en total, ¿sí? Que tenía en el paso anterior, menos 240 que utilizó para comprar el ETH para cubrir la deuda original. Entonces, ahora Damián tiene 280 DAI, ¿sí? Originalmente Damián tenía 260 DAI. Y que, de nuevo, ten en cuenta que es un stablecoin que su valor no fluctúa, ¿sí? Por más que los criptomercados vaya y suba 30-40%, un DAI siempre va a valer $1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora tiene más DAI por haberse expuesto a este precio, la bajada, ¿sí? Sin la exposición que tuvo, hubiera mantenido esos 260 DAI y no hubiera obtenido esos 20 DAI de ganancia por haberse expuesto al precio de ETH. Entonces este es un ejemplito muy básico de cómo podría llegar a funcionar una posición short en el mercado utilizando un stablecoin y ETH y tomando un préstamo, ¿sí? Entonces, esto es un poco las posiciones long y short. Ahora vamos a ver muy rápidamente las oportunidades de arbitraje y el tema de la gobernanza, ¿sí? Las oportunidades de arbitraje es bastante fácil, ¿sí? Se refiere a la actividad de encontrar oportunidades en las fluctuaciones de precio entre diferentes plataformas de DeFi, ¿sí? Digamos, por ejemplo, se puede obtener un préstamo en una plataforma, de nuevo, que en la relación del préstamo, ¿sí? Lo que tenés que poner y lo que obtenés, sea, digamos, teniendo en cuenta obviamente el interés que tenés que pagar, sea mucho menor que el que existe en un exchange descentralizado, ¿sí? Y se puede utilizar esa diferencia para obtener una ganancia, digamos, y de nuevo, esto ya es un poco más investigación y ver cómo podés intercambiar esos tokens en diferentes plataformas. Y existen oportunidades de arbitraje mucho más complejas. Y la verdad es que hoy en día también existen muchos bots, ¿sí? Hay muchos programas, ¿sí? Que corren en la blockchain y escanean diferentes, por ejemplo, vaults en Maker o diferentes préstamos en estas plataformas y se dedican a ejecutar estas estrategias constantemente. Entonces a veces es un poco difícil manualmente encontrar oportunidades de arbitraje porque son programas que están constantemente corriendo y calculando si existe alguna ganancia entre el arbitraje de diferentes plataformas.
Y obviamente, bueno, está evolucionando con los flash loans y otras tecnologías. Y la verdad, en este caso, para mí, saber programar smart contracts en Ethereum es una gran ventaja. Sí, obviamente por un montón de razones profesionales también, pero también porque podés empezar a crear tus propios bots y tus propias formas de arbitraje. Y entonces es interesante mencionarlo también, que el conocimiento de la programación es muy, muy importante en Ethereum y en todos estos proyectos. Entonces, esto es más o menos lo que es un arbitraje. Si no hay mucho, depende después en cada plataforma y en cada momento, ¿sí? Las oportunidades de arbitraje. Y los tokens de gobernanza, ¿sí? Esto de pedir prestado utility tokens, básicamente es para poder obtener un token de gobernanza de una plataforma y participar en la votación de alguna propuesta que esté en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, esto permite tener poder de voto sobre alguna decisión dentro de alguna plataforma, exponiéndonos con un colateral que pusimos, ¿sí? En vez de comprar directamente el voto, ¿sí? Por ejemplo, en Aave podés pedir prestado Rep o Maker, ¿sí? Que estos dos pueden ser utilizados en la votación sobre diferentes parámetros de la plataforma de MakerDAO, y Rep es de Augur, es otra plataforma. Entonces, si vos querés tener algún tipo de influencia en la votación, podés tomar un préstamo de Maker quizás, si te sirve, si estás dispuesto a los riesgos y si está todo, digamos, dentro de los parámetros que vos consideras aceptables, y podés votar, ¿sí? Podés utilizar esos tokens para votar. Obviamente después, de nuevo, tenés la deuda que tenés que pagar igualmente. Entonces, esto fue los casos de uso más comunes que yo creo que existen dentro de DeFi. Comentame si vos tenés algún otros casos de uso para los que utilizás los préstamos que tomás dentro de DeFi, o si pensás que hay otras oportunidades o otro tipo de casos de uso más interesantes, ¿sí? Comentame qué plataforma de DeFi utilizás. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal si es la primera vez que estás, compartilo y nos vemos en el próximo video. Hola, si te gustó el video, por favor dale like, compartilo. Si es la primera vez que estás en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, así te llegan los últimos videos que vamos publicando. Posteamos todas las semanas videos relacionados con Bitcoin, blockchain y la tecnología en general, así como también proyectos de DeFi. También me podés seguir en Twitter, @Jaynik, donde posteamos ciertos temas relacionados con Bitcoin y con blockchain. Y tenemos un canal de Telegram también donde te podés unir y empezar a participar de la comunidad. Te voy a dejar todos los links en la descripción para que puedas unirte y seguir en este camino aprendiendo sobre la tecnología de blockchain. Espero verte en el próximo video.